Quédate con eso. Total, es lo único que alguien como tú puede manejar ahora. La frase no fue gritada. No hizo falta. Salió de la boca de mi hermano con una calma tan cruel que me atravesó más hondo que cualquier insulto. La dijo mientras señalaba con la barbilla el camión oxidado estacionado al fondo del patio, como si estuviera hablando de basura vieja que nadie quiso recoger. Yo estaba embarazada de 7 meses. Sentía el peso de mi vientre tirando de mi espalda, las piernas cansadas, los pies hinchados dentro de unos zapatos que ya no me entraban bien. El calor de la tarde me hacía sudar la nuca, pero aún así sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero cuando entendí lo que acababa de pasar. Ese camión, eso era todo. El aire estaba cargado de polvo seco y olor a metal viejo. El sol se reflejaba en las manchas de óxido como si las hiciera brillar a propósito, exponiéndome. Sentí que todos los sonidos se apagaban de golpe. No escuché más a los pájaros, ni el viento, ni los autos a lo lejos. Solo esa frase, repitiéndose una y otra vez dentro de mi cabeza. Mi madre estaba a pocos pasos. La vi bajar la mirada, acomodarse el collar con nerviosismo, como si no hubiera escuchado nada. Mi cuñada cruzó los brazos, incómoda, evitando mirarme a los ojos. Y mi padre carraspeó y dijo que ya era tarde, que lo mejor era no hacer más grande el problema. El problema. Yo era el problema. Sentí que el pecho se me cerraba, la respiración se volvió corta. Instintivamente llevé una mano al vientre cuando mi hijo se movió con fuerza, como si también hubiera sentido el golpe. Ese movimiento me partió en dos, porque en ese instante entendí que no solo me estaban humillando a mí, también estaban despreciando la vida que llevaba dentro. Caminé unos pasos hacia el camión, casi sin darme cuenta. La grava crujió bajo mis sandalias. Pasé la mano por la carrocería áspera y caliente. La pintura se desprendía en escamas. Olía a aceite rancio, a abandono, a algo que llevaba años sin cuidado. La lona rota colgaba de un costado, moviéndose levemente con el viento, como una bandera de derrota. «Al menos sirve para que te muevas», agregó mi hermano, con una media sonrisa que todavía hoy me quema por dentro. No respondí. No pude. Sentí la garganta cerrarse, los ojos arder, pero me negué a llorar ahí, frente a ellos. No iba a darles ese espectáculo. No cuando ya me habían quitado tanto, porque en ese segundo lo entendí todo con una claridad brutal. No me estaban dejando una herencia, me estaban expulsando, me estaban diciendo que ya no era familia, que mi embarazo era una molestia, que mi valor había sido reducido a un montón de hierro oxidado. Me quedé ahí, sola, bajo ese sol implacable, con la mano sobre mi vientre y el corazón latiendo con rabia y vergüenza, haciéndome una pregunta que me cambiaría la vida para siempre. ¿De verdad este era el final que habían decidido para mí, o apenas el inicio de algo que todavía no podían imaginar? Me quedé sola cuando se fueron. El sonido de sus pasos, alejándose por el corredor de la casa, se mezcló con el chirrido de una puerta que se cerró sin despedidas. El patio quedó en silencio, un silencio pesado, casi hostil. El sol comenzaba a bajar y la luz se volvía más amarilla, más dura, como si quisiera resaltar cada grieta del lugar y cada grieta dentro de mí. El camión estaba ahí, inmóvil, ocupando espacio como una burla. Me acerqué despacio. Cada paso me costaba. La espalda me dolía. Sentía un tirón constante en la parte baja del vientre y una presión incómoda en las costillas. El embarazo ya no me permitía ignorar nada. Todo se sentía más intenso. El calor, los olores, las emociones. Abrí la puerta del conductor. El sonido metálico fue áspero, casi un quejido. Dentro, el aire estaba viciado. Olía a aceite viejo, a tela húmeda, a abandono prolongado. Me senté con cuidado, sosteniéndome del volante para no perder el equilibrio. El asiento estaba hundido y crujió bajo mi peso. Sentí como una nube de polvo se levantaba y me hizo toser.
Cerré los ojos por un momento. La cabeza me daba vueltas. Escuchaba mi propia respiración, rápida, irregular. Sentía el sudor correr por mi espalda, pegando la tela del vestido a la piel. Me llevé una mano al vientre y respiré profundo, tratando de calmarme, de calmar a mi hijo. Pero el dolor no era solo físico, era una presión en el pecho, como si alguien me estuviera apretando por dentro. Una mezcla de tristeza, rabia y una humillación tan profunda que me hacía sentir pequeña, invisible. Pensé en todo lo que acababa de pasar y una punzada de incredulidad me atravesó. Aún me costaba aceptar que mi propia familia hubiera sido capaz de eso, de mirarme embarazada, vulnerable, y aún así, decidir dejarme sola. Miré por el parabrisas sucio. La casa familiar estaba frente a mí, tan cerca y al mismo tiempo tan inaccesible. Ahí dentro estaban ellos, continuando con sus vidas, repartiendo cosas, tomando decisiones, como si yo no existiera. Como si no hubiera pasado años entregándoles todo. Sentí ganas de gritar, de golpear el volante, de bajar y exigir explicaciones, pero mi cuerpo no respondió. Me sentía cansada hasta los huesos. Un cansancio que no se quita durmiendo, un cansancio de alma. El bebé se movió de nuevo, esta vez más lento, más suave. Ese movimiento me hizo tragar saliva. Me recordó que ya no era solo yo, que no podía derrumbarme, que no podía quedarme ahí sentada esperando que alguien sintiera lástima. Apoyé la frente contra el volante frío. El contraste me hizo estremecer, y fue ahí, en ese gesto pequeño y desesperado, cuando sentí que algo dentro de mí se quebraba, o tal vez se endurecía, porque en medio de ese silencio, de ese olor a óxido y polvo, una idea empezó a formarse, incómoda, peligrosa, una idea que todavía no entendía del todo, pero que me hizo levantar la cabeza con el corazón acelerado. Tal vez ese camión no era el final. Tal vez era el comienzo de algo que aún no estaba lista para enfrentar. Cuando intenté bajar del camión, sentí un mareo repentino. Tuve que quedarme sentada unos segundos más, con las manos firmes sobre el volante, esperando a que el mundo dejara de girar. Mi cuerpo estaba reaccionando a todo, al calor, al estrés, al golpe emocional. Respiré profundo varias veces, despacio, como me habían enseñado en las clases prenatales, pero la sensación de vacío no se iba, no tenía a dónde ir. Esa verdad cayó sobre mí con un peso brutal cuando miré alrededor y comprendí que ese patio ya no era mío. La casa ya no era mía, ni siquiera simbólicamente. No tenía llaves, no tenía habitación, no tenía derecho a quedarme. Saqué el teléfono del bolso con manos torpes. La pantalla iluminó mi rostro cansado. Revisé contactos, mensajes antiguos, nombres que antes significaban apoyo y ahora parecían tan lejanos. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿Y para decir qué? Estoy embarazada y mi familia me dejó en la calle con un camión oxidado. La frase me sonó tan absurda que sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Guardé el teléfono. Nadie había llamado. Nadie había escrito. El silencio era una confirmación cruel. El sol ya casi no calentaba. La sombra del camión se alargaba sobre el suelo, como si quisiera tragarme. Sentí frío en los brazos. Me abracé a mí misma, intentando conservar algo de calor, algo de dignidad. El olor del metal se mezclaba con el de la tierra húmeda que empezaba a enfriarse con la tarde. Pensé en el dinero que tenía. Hice cuentas rápidas en mi cabeza. No alcanzaba para mucho, tal vez un par de noches en un lugar barato. Tal vez. La ansiedad me apretó el estómago. Sentí náuseas. Cerré los ojos un segundo para no vomitar. El miedo empezó a colarse de a poco. No como un grito, sino como una voz baja y constante. ¿Y si no puedes con esto? ¿Y si algo le pasa al bebé? ¿Y si te enfermas y no hay nadie? Apoyé la mano sobre el vientre, buscando una respuesta que no llegó en palabras, pero sí en un movimiento suave, casi tímido.
Ese pequeño gesto me partió el alma, porque entendí que mi hijo confiaba en mí ciegamente y yo me sentía completamente perdida. Miré de nuevo el camión. Por primera vez no lo vi solo como una humillación, sino como un problema enorme. ¿Funcionaría? ¿Arrancaría siquiera? No sabía nada de mecánica, nunca había tenido que saber, siempre había alguien más, siempre había un «no te preocupes». Ahora no. El viento levantó un poco de polvo y me hizo lagrimear. Me limpié el rostro con el dorso de la mano, molesta conmigo misma por seguir al borde del llanto. No podía permitírmelo. No ahora. Pero en lo más profundo de mí, una certeza incómoda empezó a tomar forma. Si ese camión no arrancaba, yo no tenía plan B, y si arrancaba, tal vez me llevaría a un lugar del que ya no habría vuelta atrás. Me quedé mirándolo, con el corazón acelerado, sintiendo que algo decisivo estaba a punto de ocurrir, aunque todavía no sabía si para salvarme o para terminar de perderlo todo. Mientras me quedaba ahí, mirando el camión como si fuera un enemigo silencioso, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí sin permiso, uno tras otro, como olas pesadas. No vinieron de golpe, vinieron despacio, cruelmente claros, mostrándome todo lo que había sido y todo lo que había entregado. Me vi a mí misma años atrás, despertando antes del amanecer para preparar desayunos que no siempre probaba. El olor del café llenando la cocina mientras todos dormían. Mis manos cansadas envolviendo pan, calentando comida, organizando mochilas ajenas. Siempre había alguien que necesitaba algo de mí. Siempre. Recordé cuando mi hermano tuvo problemas económicos y fui yo la que vendió sus pocas joyas para ayudarlo. Nadie me lo pidió directamente. Bastó una mirada, una queja, un silencio incómodo. Yo siempre entendía, siempre cedía. La familia es lo primero, me repetía como una oración sagrada. Recordé a mi madre enferma, recostada en la cama, y yo sentada a su lado durante noches enteras, escuchando el tic-tac del reloj y el sonido irregular de su respiración. Recuerdo el olor a medicamentos, a sábanas limpias, a cansancio. Nadie más podía quedarse, nadie más tenía tiempo. Yo sí, siempre tenía tiempo para los demás. También recordé la vez que dejé un trabajo estable porque mi padre necesitaba ayuda con unos papeles. Es solo temporal, me dijeron. Ese temporal duró años. Años en los que postergué mis planes, mis sueños, mi vida. Años en los que aprendí a callar para no incomodar. Incluso cuando quedé embarazada, pensé que eso cambiaría algo, que mi familia me miraría distinto, que habría más cuidado, más respeto. Qué ingenua fui. En lugar de apoyo, recibí miradas de reproche, comentarios disfrazados de preocupación, silencios que pesaban más que los insultos. Mientras esos recuerdos me atravesaban, sentí un nudo apretado en el pecho. No era solo tristeza. Era una sensación amarga de haberme equivocado durante años, de haber confundido amor con sacrificio constante, de haber creído que darlo todo me aseguraría un lugar. Apoyé la espalda contra el camión y dejé que mi cabeza cayera hacia atrás. El metal estaba frío ahora. Cerré los ojos. Escuché mi respiración mezclarse con el sonido lejano de un perro ladrando, de un auto que pasaba. La vida seguía, aunque la mía pareciera detenida en ese instante. Una lágrima finalmente se escapó, luego otra. No las limpié, cayeron libres, como una rendición tardía, porque en ese momento entendí algo que dolía más que cualquier humillación reciente. Yo no estaba siendo abandonada por primera vez, solo que ahora ya no podían disimularlo. Todos mis sacrificios desfilaron frente a mí como pruebas inútiles en un juicio donde ya había sentencia. Nada de eso había sido suficiente, nada de eso me había protegido. Abrí los ojos despacio, miré el cielo que comenzaba a oscurecerse, y una pregunta pesada y necesaria se formó dentro de mí. Si después de darlo todo terminé aquí, ¿qué me quedaba ahora por perder?
Mi hermano siempre supo cómo hacerme sentir pequeña sin levantar la voz. No necesitaba gritar ni insultar directamente. Le bastaba con sonreír de lado, con hacer comentarios prácticos, con mirarme como si yo fuera un error que nadie planeó corregir. Esa tarde, mientras yo seguía apoyada contra el camión, lo vi salir de la casa una vez más, hablando por teléfono, riéndose, como si nada importante hubiera pasado. Lo observé desde lejos. Su postura relajada, su ropa limpia, su vida ordenada, construida en gran parte sobre mis silencios. En ese instante entendí que lo que estaba viviendo no era un descuido. Era una decisión consciente. Él había decidido quién merecía qué, y yo había quedado al final de la lista. Siempre fue así, desde niños. Él opinaba, yo obedecía, él decidía, yo me adaptaba. Si algo salía mal, el error era mío. Si algo salía bien, el mérito nunca llevaba mi nombre. Con los años, esa dinámica se volvió invisible para todos, excepto para mí. Recordé sus comentarios durante mi embarazo. No es el mejor momento. Las cosas están difíciles. Hay que ser realistas. Nunca una palabra de apoyo. Nunca una pregunta sincera sobre cómo me sentía. Solo advertencias, como si mi hijo fuera una imprudencia que él debía tolerar. Ese día, al dejarme el camión, no mostró ni un segundo de duda, ni culpa, ni vergüenza. Lo presentó como un favor, como una solución generosa. «Podría haberte dejado sin nada», dijo antes de irse, y esa frase me revolvió el estómago. Mi madre, por su parte, eligió el silencio. Un silencio cómodo, el tipo de silencio que protege al agresor y condena a la víctima. No me defendió, no me miró. No se acercó a preguntar si estaba bien. Su indiferencia dolió casi tanto como las palabras de mi hermano. Sentí rabia, una rabia espesa, lenta, que me recorría el cuerpo desde los pies hasta la garganta. Apreté los dientes. Mis manos temblaban. El bebé se movió inquieto dentro de mí, como si percibiera la tensión. Respiré hondo, tratando de no perder el control. Ahí comprendí algo que me heló la sangre. Para ellos, yo ya no era una persona. Era un problema resuelto, un asunto cerrado, una carga que habían decidido empujar fuera de sus vidas sin mirar atrás. Miré el camión otra vez. Ya no solo representaba abandono, representaba el desprecio acumulado de años. Cada mancha de óxido parecía una palabra no dicha. Cada golpe en la carrocería, una humillación pasada. Y mientras la noche empezaba a caer, una certeza amarga se instaló en mí con fuerza. Mi hermano no se conformaría con haberme dejado ahí. Él quería verme fallar. Quería comprobar que tenía razón, que yo no podía sola. Esa idea me hizo tragar saliva, porque por primera vez dudé si tal vez él tenía razón. La noche cayó por completo cuando me di cuenta de que no podía seguir fingiendo fortaleza. El frío empezó a meterse en mis huesos, lento, implacable. Me senté en el borde del camión con cuidado, porque el vientre ya pesaba demasiado y cada movimiento dolía. El metal estaba helado. Ese contacto me hizo estremecer. Fue ahí cuando todo se vino abajo. No de golpe, no con un llanto fuerte. Fue peor. Fue un silencio interior que se rompió por dentro. Sentí que algo se desgarraba en mi pecho, como si por fin me permitiera aceptar la verdad que llevaba años evitando. Estaba sola, completamente sola. Me llevé ambas manos al rostro. La piel estaba fría, tensa. Cuando respiré hondo, el aire me quemó la garganta. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, una tras otra, empapando el vestido. Mi respiración se volvió irregular. Sentí un dolor punzante en el abdomen y el pánico me atravesó como un rayo. «Tranquilo», susurré, acariciando mi vientre con manos temblorosas. «Todo va a estar bien». Pero no sabía si era verdad. Recordé una frase que mi hermano me había dicho años atrás, en una discusión que yo creí olvidada. «Tú siempre necesitas a alguien, nunca vas a poder sola».
En ese momento, sentada en la oscuridad, con un camión oxidado como único refugio, esas palabras regresaron con una fuerza devastadora. Easy tenía razón. El miedo se volvió físico. Me sudaban las manos, sentí un nudo en el estómago. Pensé en el parto, en el hospital, en firmar papeles sola, en volver a casa con un recién nacido. ¿A dónde? La idea me hizo hiperventilar. Tuve que inclinarme hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, luchando por recuperar el control. Nunca me había sentido tan pequeña. No por el embarazo, no por el camión, sino por la certeza de haber sido descartada por las personas a las que más amé, de haber construido mi vida alrededor de ellos y descubrir en el momento más vulnerable que nunca construyeron nada alrededor de mí. Miré la casa familiar a lo lejos. Todas las luces estaban encendidas, se escuchaban risas apagadas, el sonido de platos, de conversaciones normales. Ese contraste me destrozó. El mundo seguía funcionando perfectamente, sin mí. Golpeé el metal del camión con el puño, una sola vez. El sonido seco resonó en la noche. Me dolió la mano, pero no me importó. Necesitaba sentir algo distinto al abandono. Ahí, en ese punto exacto, toqué fondo. No tenía fuerzas, no tenía respuestas, no tenía a nadie. Solo tenía una vida creciendo dentro de mí y el miedo insoportable de no estar a la altura. Y fue justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, que algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría para siempre la forma en que me veía a mí misma y a todo lo que había vivido hasta ese momento. Me quedé sentada unos minutos más, respirando despacio, tratando de recomponerme. El frío de la noche me despejaba un poco la mente. Fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto. El compartimento lateral del camión estaba entreabierto, apenas unos centímetros, como si alguien lo hubiera cerrado a medias, o como si nunca se hubiera molestado en revisarlo. Me levanté con esfuerzo. Cada paso era torpe, pesado. Abrí el compartimento y un olor distinto me golpeó. Papel viejo, grasa seca, cuero gastado. A la luz tenue de mi teléfono, vi una carpeta marrón, abultada, escondida detrás de unas herramientas oxidadas. La saqué con manos temblorosas. El corazón empezó a latirme con fuerza. No sabía por qué, pero sentí que algo importante estaba a punto de revelarse. Me senté de nuevo, apoyé la carpeta sobre mis piernas y la abrí con cuidado. Dentro había documentos, papeles doblados, contratos, cartas. Leí el primero una vez, luego otra y otra más. No lo podía creer. Era un documento de propiedad. El camión no era lo único que figuraba ahí. También aparecía un pequeño terreno rural, a mi nombre, adquirido años atrás, por mi abuelo. El mismo abuelo que siempre me decía en voz baja que yo era la única que tenía corazón en esa familia. El mismo que murió sin que nadie me avisara a tiempo para despedirme. Mis manos empezaron a temblar más fuerte. Sentí un calor subir por el pecho. Seguí revisando. Encontré una carta, amarillenta, escrita a mano. Reconocí su letra de inmediato. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si te dejaron solo el camión, entonces confirmo lo que siempre supe, que iban a intentar quedarse con todo. Pero este camión no es basura, es la llave. Las palabras me dejaron sin aire. Seguí leyendo, con lágrimas cayendo sobre el papel. Mi abuelo explicaba que el camión había sido modificado años atrás, que debajo del asiento había un compartimento oculto, que ahí guardaba copias legales, recibos, pruebas, todo lo necesario para reclamar lo que legítimamente me pertenecía. Me incliné hacia adelante con el corazón en la garganta. Metí la mano bajo el asiento, palpando a ciegas, hasta que sentí una pequeña palanca. Tiré con cuidado. El asiento se levantó. Ahí estaban, más documentos, escrituras, firmas, fechas. Todo perfectamente guardado,
todo fuera del alcance de quienes me habían despreciado minutos antes. Me llevé una mano a la boca. El llanto que salió de mí no fue de dolor, fue de shock, de incredulidad, de una mezcla abrumadora de alivio y rabia. Ellos no sabían. Creían que me habían dejado con nada, creían que yo no tenía salida. Sentí una energía nueva recorrerme el cuerpo. No era alegría, era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme pequeña. Miré el camión con otros ojos. Ya no vi óxido, vi intención, protección, un último acto de amor de alguien que sí me vio y que confió en mí más de lo que yo misma había confiado. Respiré hondo, me limpié las lágrimas y una frase se formó dentro de mi cabeza, firme, inquebrantable. Esta vez no iba a huir, esta vez iba a enfrentar todo. Me quedé sentada dentro del camión durante un largo rato, con los documentos apoyados sobre mis piernas, sintiendo cómo algo profundo se acomodaba dentro de mí. No era euforia, no era venganza, era una calma extraña, poderosa, como si por fin todo empezara a tener sentido. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones y por primera vez en horas no sentí opresión en el pecho. Pasé los dedos por las hojas, una por una, como si necesitara comprobar que eran reales. Firmas, fechas, sellos, todo estaba ahí, todo lo que habían intentado ocultar. Pensé en mi hermano, en su tono seguro, en su sonrisa de suficiencia. Pensé en mi madre, en su silencio cómodo, en mi padre dándome la espalda, y algo se encendió dentro de mí, no como un incendio descontrolado, sino como una llama firme que no se apaga con facilidad. No iba a suplicar, no iba a explicar, no iba a pedir permiso. Por primera vez en mi vida tomé una decisión sin consultar a nadie. Guardé los documentos con cuidado dentro de mi bolso, cerrándolo con fuerza, como si sellara un pacto conmigo misma. Luego apoyé ambas manos en el volante. El cuero agrietado se sentía áspero bajo mis dedos. Cerré los ojos un segundo y recordé todas las veces que me dijeron que no podía, que no sabía, que dependía de otros. Giré la llave. El primer intento fue un sonido seco, ahogado. El motor tosió, como si despertara de un sueño largo y pesado. Mi corazón se aceleró. Volví a intentarlo. Esta vez el sonido fue más fuerte, más decidido. El camión vibró levemente. Sentí una sonrisa temblorosa formarse en mis labios. «Vamos», susurré sin saber si le hablaba al camión o a mí misma. En el tercer intento, el motor arrancó. No suave, no perfecto, pero arrancó. El ruido llenó el patio, rompiendo el silencio de la noche. Sentí la vibración subir por el asiento, recorrerme la espalda, el pecho, el vientre. Mi hijo se movió con fuerza como si celebrara conmigo. Reí, lloré, todo al mismo tiempo. Ese sonido fue más que un motor encendido. Fue una respuesta, una afirmación, una prueba de que no estaba tan rota como me hicieron creer. Apagué el camión con cuidado. No iba a irme aún, no esa noche. Aún había algo que hacer. Miré hacia la casa familiar, iluminada, tan cerca. Sentí miedo, sí, pero también una determinación que jamás había conocido. No iba a enfrentarles con gritos, iba a enfrentarles con verdad. Me acomodé en el asiento, acaricié mi vientre y hablé en voz baja, con una firmeza nueva en la voz. «Ya no nos van a pisar más». Salí del camión. Cerré la puerta. El sonido metálico resonó como un punto final. Caminé hacia la casa con pasos lentos, pero seguros, sintiendo cómo cada uno me devolvía algo que había perdido durante años. No sabía exactamente cómo reaccionarían. No sabía qué dirían cuando entendieran que el juego había cambiado. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Esta vez no iba a salir de ahí humillada. Entré a la casa sin tocar la puerta. Nadie me lo impidió. Nadie esperaba que regresara.
El contraste fue brutal. El olor a comida recién hecha, a pan caliente y carne, me golpeó de lleno. La mesa estaba puesta, las luces encendidas. Todos estaban sentados, hablando al mismo tiempo, riendo, como si el mundo fuera un lugar justo. El sonido de mis pasos los hizo callar. Mi hermano fue el primero en mirarme. Su expresión pasó de sorpresa a fastidio en segundos. Mi madre dejó el cubierto a medio camino. Mi padre frunció el ceño. Nadie sonrió. Nadie me preguntó si estaba bien. «¿Qué haces aquí?», dijo mi hermano. «Pensé que ya te habías ido». No respondí de inmediato. Sentí el corazón golpeándome fuerte en el pecho, pero mi voz salió firme cuando hablé. «Vine a buscar lo que es mío». Hubo un silencio espeso, incómodo. Mi hermano soltó una risa breve, despectiva. «El camión, ya te lo dimos. No seas dramática». Saqué la carpeta del bolso y la apoyé sobre la mesa, sin sentarme. El sonido del golpe seco hizo que todos miraran los papeles. Abrí la carpeta despacio, con cuidado, como quien sabe exactamente lo que hace. «No hablo del camión», dije. «Hablo de todo lo que intentaron esconder». Vi cómo su sonrisa se congelaba. Deslicé los documentos sobre la mesa. Escrituras, contratos, firmas, fechas. Mi nombre, claro, inconfundible, uno por uno. No necesitaba explicar. Los papeles hablaban solos. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre palideció. Mi hermano empezó a hojearlos con manos torpes, cada vez más nervioso. Esto no puede ser», murmuró. «¿De dónde sacaste esto?». Lo miré a los ojos. Por primera vez en años no bajé la mirada. «Del lugar que creíste que no valía nada». Su mandíbula se tensó. Intentó decir algo más, pero no encontró palabras. Yo seguí. «Sabían que el abuelo me había dejado ese terreno, sabían que existían estos documentos, y aún así decidieron dejarme fuera, embarazada, sin nada, creyendo que no me daría cuenta». El silencio volvió a caer, pesado, definitivo. «No quise pelear», continué. «No quise humillar a nadie, pero ustedes me empujaron hasta aquí». Sentí el temblor en las manos, pero no dejé que se notara. Mi hermano se levantó de golpe. «Esto se puede arreglar», dijo, forzando una sonrisa. «Hablemos con calma». Negué con la cabeza. «No, ya hablaron ustedes por mí durante años». Me enderecé. Sentí el peso del embarazo. Sí, pero también una fuerza que jamás había sentido antes. «Mañana mismo voy a registrar todo legalmente. Y ustedes no volverán a tomar una sola decisión sobre mi vida». Mi padre bajó la cabeza. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mi hermano no dijo nada más. Me di la vuelta sin despedirme. Caminé hacia la puerta con el corazón latiendo fuerte, pero liviano. Por primera vez no sentí vergüenza. Sentí dignidad. Al salir, supe que algo había terminado para siempre y que algo mucho más grande acababa de empezar. Salí de la casa y el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro como una caricia áspera, pero necesaria. Caminé despacio hacia el camión, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre la grava. Cada uno resonaba distinto, más firme, más seguro. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas apagadas, y por primera vez en horas sentí que podía respirar sin que el pecho me doliera. Me apoyé en la puerta del camión y cerré los ojos. El olor a metal ya no me resultó ofensivo, tampoco el óxido. Ya no veía abandono ahí, veía resistencia, veía un refugio improvisado que me había sostenido cuando todo parecía perdido. Pasé la mano por la carrocería con una suavidad nueva, casi agradecida. Dentro de mí, mi hijo se movió con calma. Ese movimiento pequeño, constante, me recordó por qué había soportado tanto durante años. Pero también me recordó algo igual de importante. No nací para ser sacrificio eterno de nadie. No nací para vivir pidiendo permiso. No nací para aceptar migajas disfrazadas de ayuda. Pensé en todo lo que había permitido, en las veces que callé para no incomodar, en las humillaciones que acepté por miedo a quedarme sola.
y entendí algo que me dolió admitir, pero que me liberó. Nadie me había quitado mi valor. Yo lo había ido entregando poco a poco, creyendo que así me querrían más. Me abracé el vientre y hablé en voz baja, no solo para mi hijo, sino para mí misma. No vamos a repetir esta historia. Esa noche no volví a entrar a la casa. Dormí en el camión, envuelta en una manta vieja, escuchando el motor aún tibio enfriarse poco a poco. No fue cómodo, no fue fácil, pero fue digno. Y eso, después de todo, era lo que había estado buscando sin saberlo. Al amanecer, la luz entró por el parabrisas sucio y me despertó. Sentí cansancio, sí, pero también una claridad absoluta. Ya no esperaba disculpas, ya no necesitaba aprobación. Tenía algo más fuerte, conciencia de mi propio valor. Aprendí que a veces la familia que más duele es la que te enseña a poner límites, que el amor verdadero no humilla, no abandona, no negocia tu dignidad, y que tocar fondo no siempre significa perderlo todo. A veces significa dejar de perderte a ti misma. Arranqué el camión una vez más. El motor respondió. Sonreí. Mientras avanzaba por la carretera, con el sol levantándose frente a mí, supe que no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Eligiendo una vida donde mi hijo crecería viendo a una madre que se respetó, incluso cuando nadie más lo hizo. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, ¿alguna vez te hicieron sentir que no valías nada? Y aún así, ¿encontraste la fuerza para demostrarte lo contrario? Si esta historia tocó algo dentro de ti, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada.